estamos arrancando, voy a hablar un poco, me parece más para los presentes. Igual sé que estamos haciendo un vivo, que es la primera vez que yo hago un vivo, nunca hice, en la pandemia y nada, con la Copa del Árbol nunca hice ningún vivo. Y bueno, esta vez nos reunimos en mi casa. Es una casa a la que me mudé hace poco con Elisa y en la que nos estamos sintiendo cómodos, digamos, ¿no? en un momento de transición y de pasaje. Y como nos estamos sintiendo cómodos acá, y encontramos lo que venimos a buscar o lo que buscábamos nos encontró a nosotros o a nosotres, tuve el deseo de iniciar un ciclo de la Copa del Árbol en este espacio. Y también tiene que ver con buscar espacios de libertad y buscar espacios donde uno se siente bien. Que eso puede ser la casa de uno o puede ser también la casa de otros. Podría mencionar la casa de Fertur, que es un amigo, a través de quien conocí a Pablo y quien muchas veces nos ha reunido en su casa para celebrar y pasarla bien, ¿no? En un espacio cómodo. La Copa del Árbol es un proyecto que inició durante la cuarentena. Es un proyecto que tuvo en su base la idea del diálogo y bueno, en realidad esta idea del diálogo nos llevó a encontrarnos con mucha gente y tratar de formalizar esas relaciones en la medida de lo posible, valorando también el trabajo propio y de los otros. Y bueno, ese proceso es muy largo, entonces lo que puedo decir es que muchos de esos diálogos están presentes hoy, y hoy tengo un nuevo diálogo con Pablo Dacal, lo cual me pone muy contento. Creo que en este ciclo que inicia hay mucho que se retoma, muchos lazos que están presentes, muchos de los ciclos pasados que están vigentes, de lo que uno aprendió, y también a la vez hay una renovación de apuesta, que es a trabajar con el corazón, por decirlo de alguna manera, ¿no? El corazón en el sentido de aquello que está dentro y que a uno lo hace sentir libre, lo hace sentir bien. Y en ese sentido creo que nos convoca a Pablo y a mí a muchas charlas que venimos teniendo, cómo se puede combinar hablar del arte y nuestra participación artística con todo lo que nosotros hacemos, que son actividades curriculares, actividades institucionales, actividades que involucran instituciones como museos o conciertos o salas de presentaciones o instituciones del arte, ¿no? ¿Cómo es posible seguir hablando de eso y también hablar de los sentimientos, ¿no? De lo que cada uno tiene en su barriga, ¿no? Como dice Jaco Seikula, que es un maestro mío, él es de psicoterapia, pero es un maestro internacional de prácticas dialógicas, ¿no? Es difícil de explicar, pero también puedo decir que estoy un poco, siempre estuve en tensión entre algo internacional que nunca puedo explicar y lo local, digamos, ¿no? Y lo que me pasa acá con mis amigos, digamos, ¿no? Pablo me decía hace poco, por ahí, si abrimos, sí, es abrir la puerta y yo le paso la llave de la reja. Acá hay un juego de llaves. ¿No? Sí, toma esta, que es una sola, la versión que te libre. Gracias. Pablo me decía, y creo que Yair me podría decir lo mismo. Bueno, ahora voy a presentar a quienes están acompañándonos y saludar también. Y Pablo me decía, bueno, pero vos dialogás y yo no, y esto que estamos haciendo no es un diálogo. Esa es una pregunta provocadora de Pablo para mí. Hola, sí, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, estamos reunidos con Pablo, con Beli, con Yair, con Silvana, con Vicky, con Felipe. Son quienes vinieron hasta acá, que es lejos, algunos les quedan más cerca y que les
agradecemos mucho la compañía, ¿no? Y estar juntos en este momento. Y bueno, esa pregunta que me hacía Pablo es una pregunta muy desafiante, digamos, ¿no? Y yo no sé si tiene respuesta ahora, retomando después de la pausa, si tiene respuesta, pero me parece que es una respuesta que tenemos que dar juntos, y también yo mismo tengo que dar de por qué yo pienso que tengo una propuesta para hacer, que es el diálogo, y que es mejor que otra cosa, o si es que es mejor, pero por lo menos cuál es esa propuesta, y que es una propuesta que es una invitación a una experiencia, digamos, ¿no? Que también Pablo me dice en algunas conversaciones que tenemos, como que después de algunas horas de diálogo, de intercambio, que a veces puede haber debate, puede haber diferencia, pero también unión, hay una intimidad, digamos, ¿no? Hay una intimidad en el diálogo, que a veces uno no está acostumbrado a compartir una intimidad con otro a través de la palabra, ¿no? Ya sea entre varones o entre mujeres y varones, y que esa intimidad, que es una intimidad muy profunda, que tiene que ver con la práctica dialógica, con la práctica del diálogo, no implique, por ejemplo, una relación sexual. No sé si lo dijo Pablo esto, pero lo quiero decir yo, digamos, ¿no? Porque lo que quería decir es que a veces uno no está acostumbrado a dialogar profundamente sin que eso involucre el coito, digamos, ¿no? Una resolución a través del sexo y la eyaculación, el orgasmo, digamos, ¿no? Como que es una pregunta que uno tiene a veces, pasaste una noche espectacular y ahora viene ¿qué? En el mundo de los normales, digamos, ¿no? Bueno, es un tema de la práctica dialógica que tiene el valor en otro lado, que es la práctica en sí del compartir con el otro, y que para mí tiene algo de taoísmo, digamos, del Tao, ¿no? De la experiencia oriental, y también algo mántrico de alguna manera. Para decir esto, lo último que quiero decir como introducción, que ya es bastante larga, me había prometido unos 2 minutos. Lo que tenía pensado inicialmente era hablar del tema de los miedos, que la preparación de esta charla, que fue bastante productiva, caudalosa esta semana, ¿no? Me di cuenta de 2 cosas, digamos. Por un lado, de que yo tengo miedo, un miedo a los otros, por decirlo de alguna manera, con el que vivo, digamos, ¿no? Pero que a la vez ese miedo es motor para intentar conectar con los otros, ¿no? Que es algo que Eli me comentó el otro día, digamos, de aspecto personal, que valora, o que a ella le gusta esa propensión a querer conectar todo el tiempo, digamos, ¿no? Que lo que me angustia es no poder conectar, digamos, ¿no? Y me angustia eso porque en un estado de normalidad estoy mal, digamos, ¿no? Entonces necesito la conexión. La conexión para mí se dio mucho a través de la palabra. Y para mí es el diálogo a través de la palabra, y me gusta el término que usa Freud también, que estoy leyendo ahora de psicología, porque estoy estudiando psicología, que, bueno, lo primero que él descubre es la cura a través de la palabra, digamos, ¿no? En sus primeros textos sobre la histeria. Y lo otro que pensé para vincularlo de los miedos y sacarlo de lo personal es que se me abrió otra dimensión para pensar el tema del miedo, que es que hay muchos miedos culturales, digamos, ¿no? Uno tiene miedo a dialogar con el que piensa diferente, con el que vive diferente, con el que tiene otra forma de vida. Para decirlo rápidamente, esto trae muchos debates, porque así está toda la sociedad con mucho bando, o 2 grandes bandos, o tendemos a armarnos en bandos, ¿no? Que arma toda una problemática. Uno de los bandos que están vigentes para mí, que me aparecieron en debates recientemente, son, por ejemplo, entre lo privado y lo público, digamos, ¿no? Como si en lo público hubiera mucha gente muy valiosa que respeta su trabajo y que tiene reconocimiento, y en lo privado no lo hubiera, mientras que en lo privado, cuando se transita por lo privado también hay gente que es profesional, también hay gente que se graduó, también hay gente que estudia, que se toma en serio su trabajo, y que va a salir a la sociedad y va a intervenir en lo público, en la práctica cotidiana de la forma pública, del compartir en las escenas públicas, digamos, ¿no? De la vida, ¿no? En el ámbito que sea. Traigo esto no para abrir el debate, porque no es en particular el debate que yo quiero dar, el de lo privado y lo público, solamente como mencionar como la seriedad que tiene esto y cómo nos toca a cada uno el tema de la imposibilidad de dialogar con el que está en el otro bando o que piensa diferente y demás. Y entonces, lo último, ya con esto se pudrió todo, digamos, ahora hay mal clima, pero no, lo último que quiero decir es que agradezco a Pablo, en primer lugar, hoy porque
me estimuló para hacer esta charla, fue el primero que todo el tiempo me alentó a cuándo lo hacemos y por qué no lo arrancamos, y tenés que arrancar con esto, sabes arrancar. Así que bueno, estoy acá en gran medida gracias a él y al diálogo que tenemos. No solo el charlar con la palabra, sino lo que se va dando, ¿no? Que me parece muy honesto y muy lindo. Bueno, gracias por la Y quiero agradecer a Elisa. Y ahí sí. Eli, yo te agradezco la compañía, los 13 años juntos y todo el proyecto que compartimos juntos, con la mirada a futuro. Eso quedó muy en el aire, pero lo quería decir más tranquilo. Y con eso, Pablo, por ahí tenés algo más que comentar vos, pero yo tenía una pregunta. Sí, empecemos a conversar. Me dejaste pensando con lo de lo privado y lo público. En realidad, mi sensación es que hay un cierto temor establecido ante la idea de lo privado, como si nos hubiésemos desacostumbrado de cierta privacidad que exceda el de un círculo realmente íntimo, a elaborarla. Porque lo pensaba en realidad recién en la preparación sobre la transmisión. La transmisión implica la evidencia de un estado en el cual atravesamos nuestra contemporaneidad. Estamos todo el tiempo registrando y en este momento hablando contra el tiempo o con la presencia del tiempo. Sabemos que esto quedará. Eso para mí modifica las cosas, modifica el diálogo. El hablar público, el hablar privado, ¿se entiende? Me parece que aun cuando hablamos en privado, hablamos públicamente. Sí, yo me encuentro muchas veces pensando y de hecho llegando a la voz alta, y en ese camino que está entre el pensamiento y la escritura hay un diálogo en solitario, pero lo hay. Pensaba esto que decías de lo privado y lo público, como cuando uno habla con el otro, es como si las palabras fueran públicas, digamos, ¿no? Como que la escena de lo privado y de lo íntimo está plagada de lo público ahora, ¿no? Digamos, pensé en eso, pero después vos te fuiste para el lado de la música y yo quiero volver para ahí. Pero pensé, por ejemplo, en el tema de los acosos, por ejemplo. Ahora la intimidad es una intimidad que después puede ser denunciada fácilmente ante el pasaje de los límites de uno con el otro, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que en un sentido requiere un respeto, un cuidado, ¿no? Como algo más ceremonial la intimidad, en lo posible. Claro, ahí metiste otro condimento complejo. Bueno, porque en realidad eso excedería la esfera de lo privado para ingresar en cierta zona de lo perverso, digamos. Más que lo privado es lo oculto. Está bien, y en realidad lo que estás haciendo es señalar la imposibilidad de ocultarse, en todo caso. No lo digo en ese sentido, digo que cuando yo charlo con vos, ponele, ahora estamos siendo filmados, estamos con amigos, estamos en una escena que es público y en el límite de lo público y lo privado. Pero qué sé yo qué es lo privado, yo me refería a una universidad privada, digamos, ¿no? Como que digamos, como que es una institución vinculada con el capital, digamos, ¿no? Esa es por ahí la referencia, o con el neoliberalismo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Perdón. Adelante, Mariela. ¿Hay lugar? A ver, ¿está filmando? Sí, estamos ¿Y puedo pasar al tranquila al baño? baño, sí, pasa por Hay que saludar a cámara. Adelante. Puedes mandar saludos a tu familia. Hablando de lo público. Sí, para mí es así. Y para mí todo es público en un punto, ¿no? En el punto ético o antropológico de lo privado y lo público, todo es público. Cuando yo hablo con vos, para mí, además las palabras es como que están siendo grabadas. No sé, yo vivo así, como si uno escribiera cuando hablara, digamos, ¿no? Y si metés la pata, metiste la pata. O sea, es una cuestión ética. O sea, lo tenés que elaborar, ¿entendés? Tenés que ver qué pasó ahí. Porque además las palabras para mí son energía y cuando uno habla, lo que hace y dice, o los cuerpos, obvio, transforman la energía, digamos, ¿no? Y la energía no es solo lo que pasa en el momento, sino lo que te llevas con vos.
y aquello con lo que creás también, o vivís. Pero vos lo llevabas a la música, ¿no? También a la voz y... No necesariamente recién, ¿eh? Sí había salido de la esfera política, que entendí que podía ser tu señalamiento para pensarlo en un contexto más social. Pero si querés vamos a la música. No, yo te quería hacer una pregunta. Que es, Sí. me pregunté en algún momento, trabajando sobre estas ideas, y algo que Felipe nos comentaba antes de entrar a la sala, a la reunión en el jardín, nos dijo que el arte, o que una reunión, o que un proyecto, o la educación, podía tener una mirada sistémica. Con sistémica me refiero, yo entendí organicista, por decirlo usar otra palabra posible, orgánica. Y yo me pregunto, y te quería preguntar, no sé si tiene sentido para vos la pregunta, si el camino del artista se toca de alguna manera con un camino religioso. Ajá. Y con esto, para ampliar, para tirar así una punta que nos va introduciendo en tu trabajo, y si ves algo de eso, porque yo lo veo de alguna manera también cuando leo tus libros sobre Corsini y Maranca, y Lucía Maranca. Y el tema de la transmisión, cuando yo te preguntaba por el ámbito propio tuyo de la familia y cómo eso se transmite, ¿no? La experiencia artística en una casa, en la infancia, también veo en tus libros eso, veo como Ignacio Corsini tiene un vínculo con su hijo especial, vinculado con el arte y el camino del artista, y Lucía Maranca con sus discípulos, ¿no? También hay algo muy especial. Bueno, pero ahí abriste otros temas. Ahí Me había quedado con lo religioso, para que soy lento. No sabes si vas a responder. Me abriste varias ventanas. Yo sí veo un vínculo con lo religioso. Particularmente hoy venía pensando un poco eso, pero porque veo un vínculo con lo ritual, con lo cultural, y que esto tiene que ver con la música como lenguaje, en realidad. Después eso se puede elaborar de una u otra manera, pero como se elabore encuentra su propia ritualidad, creo yo. Más desbocada, más contenida, más pensada o más instintiva. Sí, ese es un tema del que yo quería hablar también, mencionar, que es el tema de la ceremonia, ¿no? La música o el encuentro, ¿no? Que es algo que veo que en tus dos libros sobre música, sobre el tema de la música. Sí, pero perdóname, antes del encuentro también, en la relación con la materia musical misma. Hay algo de la relación con el sonido como productor de determinadas sensaciones, emociones, pensamientos, o de esa organización posible que propone espacial, que me parece que ya contiene una metafísica primero, que va antes de la estancia comunicativa, claro. Del cantar para alguien, del cantar para muchos, sí. Del provocar eso. Sí, yo no me refiero en el sentido del cantar para alguien, sino más como el oficiar el oficiar en una ceremonia donde se comparte el canto, donde se comparte eso, como una ceremonia que es de encuentro y donde pasa algo que yo lo relaciono con el tema del diálogo. Para mí eso es lo que pasa en el diálogo también, y por eso lo veo como ceremonial, pero también lo veo como experiencia artística. Para mí el diálogo es arte, es una forma de arte. El diálogo es una construcción artística. Porque vos lo ves como literatura. Y entonces entiendo como que la escritura para mí también es arte, obviamente, y también es ceremonia, y entiendo que la música lo es también, pero en tu caso, en tu experiencia artística. Entonces lo veo comunicado, porque ese momento de encuentro es arte, como la escritura es arte y como la música es arte, porque pasa algo ahí que va más allá de lo que tenías premeditado, más allá de tus objetivos propios, o es un encuentro es algo que sucede y que emerge de algo que está pasando, que va más allá de lo que vos podés hacer solo, digamos, ¿no? Y que es un arte, es algo que requiere mucho cuidado también. Sí, creo que es un culto. Después es un arte, me parece. No sé si lo veo como arte exactamente. Pero bueno, deberíamos delimitar de qué estamos hablando, cuáles son nuestros ejemplos finalmente. Yo sí lo veo como arte. Ok. No,
¿Por qué? Porque lo veo como arte, porque la concepción de arte puede variar, puede ser algo muy amplio, como el Ikebana es una forma de arte, o la ceremonia del té es una forma de arte, que se habita con otro. Ujú. Está bien. No, bueno, deberíamos definir ahí un poco, qué sé yo. Pero, ¿por qué querés definir? ¿Qué querés definir? No, bueno, para darte la razón, si no, no. No me tenés que dar la razón, boludo. Es para pensar juntos, o sea... Ok. Sí, bueno. Ah, bueno, está bien. Sí, yo tengo alguna lista de preguntas, pero lo que me interesa es... me interesa mucho tu práctica como artista, como músico, eso que vos decías antes de tu ceremonia con la música, es algo que para mí es como es sagrado y yo no lo tengo un vínculo con la música especial más que de escucha, ¿no? Soy musiquero, como decía antes, para pensar, qué sé yo, pero eso de crear, cultivar la música, o un culto, un cultivo, cultivar la música, no tengo ni idea qué es y me apasiona profundamente, o sea, si tengo algún sentimiento de envidia en mi vida, que es un tema del que podemos hablar porque es lo peor, odio la envidia, pero envidio la música. Envidio a los que no tienen envidia. ¿Y por qué no estudias un instrumento? Envidio. Pues me parece que la música es un estudio constante, ¿viste? Yo creo que es un lenguaje que todos deberían cultivar en mayor o menor medida. Es notorio como el discurso que estás planteando es bastante extendido. ¿A qué te referís? Y es una de las artes, muchísimas personas dicen, yo no entiendo nada de música, pero, y después dicen algo. Pero hay alguna apreciación. Sobre la música. Claro, pero... Sí, porque la música es como el aire, pero... Pero es difícil que alguien diga, yo no entiendo nada de cine, pero me gustó ET. No, se evita lo primero, se dice si te gustó la película o no. De la misma forma que si leíste un libro, y si alguien habla de lectura, ponele. Con la música, en cuanto a la conversación se pone levemente seria, alguien siente la necesidad de decir, yo no entiendo nada de música. ¿Por qué? ¿No te Yo dije llama que la no entiendo atención? nada de música. Bueno, no, pero es parte de ese mismo discurso. ¿Cómo? Sucede un poco, dijiste que envidias a los que tienen que sos solo un musiquero. Bueno, escuchás música, digamos. Pará, si querés hablemos de la relación con la música, mi relación con la música o de... yo tengo un tema con la música, o sea, me cuesta mucho afinar, digamos, no puedo producir, digamos, o sea, tengo una relación traumática con la música desde el punto de vista de la producción. Lo he intentado y no ha sido posible, digamos. No significa que no me guste mucho o que no cante solo. Bueno, pero quizás no deberías verla como algo que necesariamente precisa ser producto para ser gozado. ¿Se entiende? Sino como un ejercicio más similar a otros que hablábamos antes, como determinadas disciplinas orientales, Estoy de acuerdo. el Qigong Sí. o los deportes. Sí, estoy de acuerdo y me gustaría hacer la práctica de la música, están mis planes, pero bueno, la verdad es que también uno elige qué hacer y todo lo que uno hace es un cultivo y no sé, ahora estoy tomando clases de inglés, por ejemplo, y estoy empezando a escribir en inglés. Por primera vez esta semana escribí en inglés, me largué a escribir en inglés y es un objetivo escribir en inglés. Y bueno, eso lleva mucho tiempo. Y cada cosa que uno hace, estoy estudiando psicología, lleva mucho tiempo. Si hiciera la música, el camino de la música, si hiciera algún camino vinculado con la música, requeriría una práctica como un cultivo. Como hablamos con Felipe del Tai Chi, porque Felipe vino hoy a casa, que es además es el único participante, el participante de hoy que vino a través de las redes por consonancia, intuición e interés en la propuesta, ¿no? Así que también felicito eso, ¿no? Que la casa está abierta, gracias a vos. Porque los demás somos, hasta ahora somos gente que nos conocemos también de antes. Y Felipe casualmente es profesor de Tai Chi y estuvimos hablando un poco de la práctica. Yo practico Tai Chi semanalmente, desde hace 4 años tengo un maestro y para mí la práctica del Tai Chi es una práctica
perdí un poco el hilo con algo, pero para mí la práctica del Tai Chi es una práctica que es sanadora, digamos, ¿no? Y que es medicinal. Y en relación a lo que decíamos antes, que ahí volví a retomarlo, es una práctica que lleva mucho tiempo, mucha energía y mucho tiempo y dedicación. Y cuando lo haces o cuando lo hago yo, no lo hago como un hobby o qué sé yo, estoy entregado de corazón. Si no, no podría mantener la práctica, ni la relación con mi maestro, ni el estar todos los sábados a la mañana entrenando. Y voy a entrenar en mi casa, que empecé a entrenar ahora, fue parte de la preparación de este momento, entrenar mucho, todos los días. Me parece que es como el camino del artista, ¿no? Que a eso volvemos a la pregunta de si hay algo religioso o no en la vida del artista, o en el que quiere vivir sistémicamente o orgánicamente, o con alguna idea vinculada con lo que entiende por Tao, cada quien, digamos, ¿no? O uno mismo, eso. ¿Pero qué entendés ahí del Tao? ¿Qué entiendo del Tao? ¿Por qué vinculás el Tao con esa práctica? Bueno, en realidad la vinculación del Tao, bueno, con el Tai Chi es muy clara, ¿no? La relación del Tao con el Tai Chi. Sí, no, pero hablo cuando lo vinculás con la práctica artística. Sí, porque cuando decía sistémica, que dijo Felipe antes, orgánica, me parece que eso implica como una forma de Tao, que es una forma de orden en movimiento y algo interno que vos quieras que las cosas estén comunicadas y tengan armonía. La armonía es una palabra importante que creo que tiene que ver con la música casualmente, lo pienso ahora al decirte la voz, pero que eso, que las cosas tienen que tener armonía, que eso se construye en el tiempo. No resuelves todas las contradicciones de un momento para el otro, ni las personales ni las sociales, entre todos las vamos a resolver de un momento para el otro, pero entiendo que la práctica artística implica una consonancia. Por ejemplo, el otro día estábamos debatiendo en una reunión, que ahora voy a recordar cuál, pues, pero el debate era si todo el arte es capitalista. Un gran debate que con vos hemos tenido, ahora que lo recuerdo. Si todo el arte es capitalista. Yo decía, no, para mí hay la forma primaria del arte antes de la entrada del capitalismo, que es la experiencia artística, de producción. Eso lo podemos debatir, pero yo pienso eso. Bueno, pero eso me estaba refiriendo con lo que te hablaba de la música, pero no pondría la palabra producción, porque ya te ponen en un terreno económico marxista. Me parece que es previo a donde encontrás esa relación que estás observando, y que sí es religiosa. No, para mí la producción no es marxista. El marxismo hizo una interpretación de la palabra producción. Producir es hacer algo. Un artesano producía antes de que Marx dijera que el artesanado se convierte en otra cosa. Pero está implícita la idea de transformar en una obra, en una cosa, en una obra, y que eso genere dinero o alguna clase de circulación. Para mí esa es la lectura desde el capitalismo de la palabra producción y de la producción artística, que es para mí un arte, el arte, que implica crear, y la palabra crear está muy cerca de la palabra producir. Sí, pero... Perdón, no la quiero interrumpir. Tengo gente en mi casa y me están esperando para entrar. Pará, vení. Sí. Se va Felipe. ¿Te moló la charla? Voy a entrar en ese... No, te pero decía algo, da un feedback y te vas. Gracias, Pablo. No, súper interesante. Gracias por abrir tu casa y nada, me siento totalmente llamado sistémicamente a participar y a dejar el encuentro de este modo intempestivo e impredecible, porque no sabe cuándo empieza y no cuándo termina. Surgió algo pero tengo compromisos familiares. No sabía exactamente cuánto iba a durar esto, ni cuántos íbamos a hacer, y si iba a tener posibilidad de irme discretamente o no. Estoy siendo crudamente honesto, pero no es que me aburre ni mucho menos, pero tengo 3 hijas, una mujer y familia extendida que me espera. Está bien. No, lo que te preguntaba del feedback era para... Porque bueno, la charla es que sea participativa y... Totalmente, pero me apremia el tiempo y otros compromisos, pero lamento tener que ir así. Estarme cruzando en la escena todo el tiempo. Pero bueno, prefiero irrumpir así y no irme... ¿Te sentiste bien o...? Me sentí 10 puntos. ¿Sí? Sí. Y comparto totalmente la impronta dialógica, que uno no sabe hacia dónde va a llevar ni cómo va a resonar.
y la concepción ética de la palabra y la mirada que afecta. Entonces sí, nada, no se ofenda a nadie, pero yo me tengo que retirar, y no es porque me aburra ni mucho menos. Pero así como vine así, Gracias. Sí, todos Martín. Bueno, gracias Pablo, gusto conocerte. Bueno, igualmente. Ahora le pido a alguien que cierre y devuelvo la... Dale. Chao, gente, gusto conocerlo. Gracias. Hoy te ofrezco. Bueno, es así. El arte, la experiencia artística es impredecible. El arte es caerte de frío. El arte es caerte de frío. Yo diría que sigamos hablando. Sí, tenemos que tener una lista y nos vamos. ¿Tenemos reloj para tener una idea? Son 7 menos 10. Hay dos relojes pulseras, no puedo creer. En esta manzana. Tengo una propuesta, porque, a ver, estamos del tiempo, son 7 minutos. Charlamos unos minutos más, unos 10 Lo que minutitos. quieran. No, yo quiero charlar con vos, pero abrir para ver qué camino seguir forma parte de la propuesta y charlar. Yo creo que la charla da para sostener un poquito más, pero también por tiempo, porque yo pensé más o menos una hora en la reunión, son las 7 menos 10. Abrir un poco al intercambio y dialogar un poco entre todos, digamos, ¿no? Si les parece, ¿les dan ganas a ustedes? ¿Se sumarían? ¿Sí? Bien, buenísimo. Lo abrimos en 2 minutos y tendremos alguna luz más. ¿Por dónde te gustaría retomar, Pablo? Vos mandás. ¿Yo mando? Sí. Mande. Bueno, no, me parece que para mí un tema era el debate de si el arte es primario o si cuando sale al mercado, cuando lo querés vender o esa producción se transforma en mercancía en términos marxistas, podés hacer caminos que sean artesanales o todo arte es capitalista. O sea, hay formas de otras formas económicas que todavía subsisten en el capitalismo, como el trueque, por ejemplo, ¿no? Por decir una forma cultural o antropológica que es antigua, pero que de alguna manera yo creo que sigue existiendo en muchos planos. Pero también abro la pregunta, ¿no? Sí. Yo tengo una visión muy clara sobre eso. ¿Por ahí algún presente? Sí. Abramos y empezamos a dialogar, ¿o no? Abraham. Me llevaron a una. Perdón, no, me llevaron a una discusión, una charla que tuve en el secundario, para la cual vino Federico Lupi a debatir sobre la diferencia entre arte y artesanía, a cuáles eran los límites, y creo que no llegamos a ninguna conclusión clara, digamos, pero fue la primera vez como que me planteé que dije, claro, o sea, cualquier creación es arte, que es lo que le da la categoría de arte a una creación, ¿no? Una construcción, no sé, ¿Y vos qué pieza pensás? musical. ¿Qué pensás, sí, vos, que sos artista, productora? Además, producción. Y no sé, es difícil, porque siento que también es como el límite entre lo amateur y lo profesional, ¿no? También es como que determina que un oficio, que una actividad sea amateur o sea profesional. Digo, la cuantificación monetaria o no sé, no tengo una... A ver, así a priori sin pensarlo mucho, pensaría que sí, que por ahí el hecho de que se pueda generar dinero a partir de esa creación, bueno, lo eleva a categoría de arte o de profesional a quien es amateur. Bien. Pero no sé, me parece muy simple. No sé, no por ahí abriría a ver si hay otras opiniones o puntos de vista y vamos viendo, a ver qué pasa. ¿Alguien quiere lo convoca el tema? No, a mí
particular en este momento no me convoca tanto el debate, ¿no?, al respecto de qué es arte y qué no es arte, pero sí algo que sucedió, que vi en el diálogo entre ustedes, que es el tema del disenso, ¿no?, de cómo, porque vos en un momento dijiste, el diálogo es arte, ¿no?, que ahí también estoy de acuerdo que habría que delimitar en todo caso, no sé si definir, pero sí delimitar, ¿no? Pero pensaba en que hubo en el diálogo entre ustedes no solo disenso, ¿no?, sino como ciertas barreras, ¿no? Es decir, como si mensajes que van de un lado, ¿no?, se desvían porque no encuentran recepción o porque no son del todo comprendidos, y eso me abría la pregunta respecto de, como está tan banalizado ahora el tema del diálogo también, ¿no? Está, ¿no? Se lo colocó en el discurso público de una manera bastante banal y se le impuso la prerrogativa del consenso, ¿no?, al diálogo, ¿no? Es decir, todo diálogo debería terminar en un consenso según el discurso circulante en este momento, ¿no? Entonces me interesa como esa pregunta, ¿no? Viendo que hay, ¿no?, en este diálogo en particular, ¿no?, como las dificultades que se presentan en todos los diálogos, ¿no? Si el diálogo tiene esa prerrogativa o no. Sí, yo tengo algo para decir sobre eso, que me gustaría decir, pero por ahí vos, Pablo, también tenés algo, ¿querés compartir algo? No, acuerdo que es interesante centrar ahí la conversación. Creo que ponernos a definir qué es arte o no nos lleva a un lugar ya demasiado amplio y complejo. Y sí, me parece curioso, ¿no? Yo creo que el diálogo debería, si lo estamos pensando como un arte, si sería parte de la propuesta, contemplar la posibilidad del no acuerdo. No, simplemente me sumo a la inquietud del amigo. Ok. Bueno, buenísimo. Gracias a Yair por lo que preguntabas y Pablo también por sumarte al comentario. Para mí es un tema muy importante ese, no lo dije hoy, pero podría haberlo dicho de inicio y creo que lo tendría que haber dicho, lo tenía pensado decir, que tiene que ver con la inclusión de la diferencia en el diálogo, ¿no? O sea, el diálogo para mí no existe si no incluís la diferencia. Y la diferencia es vivencial, o sea, la diferencia está en el cuerpo, es algo traumático prácticamente, ¿no? Es como un switcheo entre el sí y el no, digamos, ¿no? Entre el estar despierto y el estar dormido, en términos sensoriales, de la energía misma, ¿no?, la sombra y la luz. Si no incluís eso, estás todo el tiempo con los que piensan como vos, y hablas de un nosotros, de un grupo que tiene todo tipo de roles, desde el líder hasta el chivo expiatorio y pasando por todos los demás, digamos, ¿no? Los grupos se cierran y pasa eso. Cuando el diálogo es abierto, no tiene eso, está todo en movimiento. Y como no tiene eso y está todo en movimiento, se alimenta de la diferencia. O sea, si vos podés incluir la diferencia, aquello que te molesta, que es diferente a vos, con el tiempo que te lleve, en un proceso largo, de años, de tu vida, del día a día, qué sé yo, vos incluís ese diálogo con el que piensa diferente, tu sistema se transforma. Estás todo el tiempo transformándolo, el sistema. El sistema se transforma para adaptarse a algo que lo pone en jaque. Esa es incluir para mí la diferencia. Y también es incluir el trauma. ¿Y cómo se reacciona frente a la diferencia? ¿Cómo se le integra? ¿Cómo se le integra a la diferencia, al propio discurso? Y bueno, se le integra en un proceso de diálogo, que no excluye el conflicto, pero no es un conflicto que te deja de hablar con el otro. Vos mantenés la conversación, vas siempre a la frontera a dialogar con el otro y aprender del diálogo con el otro, y a ver qué carajo tiene el otro para decir, y por qué carajo no pueden hablar, y por qué el otro piensa que tiene razón, y por qué vos no, y por qué... Bueno, el humor parecería ser ahí una herramienta fundamental. ¿Cómo? ¿No? Que el humor parecería ser una herramienta fundamental para llevar a cabo armonía en presa. Sí, yo creo que hay que ver qué es el humor y definamos el humor también. Porque hay muchas formas de humor y hay humores muy elevados y otros que son cualquiera para mí. Bueno, no, hay recursos de diálogo, digamos, que tienen que ver con el humor. Desde pequeñas representaciones satíricas, a una comprensión literal de lo que se dice para ridiculizarlo. Calculo que el límite
quizás lo podamos establecer en una cierta elegancia o benevolencia, y ahí podemos volver al Tao, para con quien uno esté dialogando, ¿no? Sí, algo pero, así como reírse con el otro y no reírse del otro, digamos. Esa sencilla idea. sí, bueno, podés hacer bullying. Forma parte del diálogo el bullying. O sea, está lleno de bullying. Hay chivos expiatorios por todos lados. O sea, tenés que aprender a Bueno, pero el bullying implica una situación desigual, digamos, ¿no? generalmente numérica, digamos. Acá estamos pensando en diálogo uno a uno. Sí. Yo lo entiendo así, el diálogo. No, Si bien no, estamos charlando, pero bueno, si estamos te jugando. reís del otro, te reís con alguien del otro, digamos, ¿no? O por ejemplo, te Bueno, reís no, con más tú. o menos. Uno se podría refugiar en una ironía en la cual dialoga con no se sabe quién y se ríe en la cara del otro. Sí, Eso te podés sucede. reír en la cara de mí, ponele. No creo que estés hablando de eso, por ahí sí, no lo sé. Pero No, estoy pensando en los yo lo que sistemas de pienso- comunicación yo lo a que través del pienso- humor para salir, para encontrar algún camino frente al disenso. no, para un mí poco lo no, que se para mí está no, planteando. para mí no, no way. El humor ¿Cuál puede ser, sería el camino? puede ser un camino para alguien en un momento determinado. Te reís con el otro y disfrutás del momento, digamos. El otro es el diálogo, dialogás, boludo. Te puedes pelear también, ¿por qué humor? No hay esto, tiene que ser esto. Pero no el humor hay- forma parte de las herramientas que uno utiliza para la conversación misma. Así como la vehemencia, qué sé yo. Sí, pero O cierto andamiaje No, teórico, no, o para mí- cierto vocabulario. para no mí, sé. para mí es lo que vos sentís y lo que a vos te pasa con el otro y hablar de eso. Es lo más crudo de todo, ¿no? Sí. ¿Por Bueno, qué- por que qué vos no, quizás Pablo? tenés ahí una ¿Por qué convicción de... no, Pablo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, yo no dije que no. Sí. ¿Por qué no? Si vos lo puedes hacer No eso, dije ¿por qué que no. decís que no? Estás diciendo el humor y la vehemencia, pero ¿por qué no ir a la razón misma, al corazón, digamos, no? No, te perdí. ¿Por qué? Porque te perdí. Ah, bueno. Perdí el hilo de lo que estabas diciendo. ¿Por qué pensás que no, que hablar con el otro no es simplemente hablar con el otro, digamos, con lo que tenga que ver? Porque no estoy... no, eso sí. Es que voy pensando cosas en el medio. Creo que yo al menos no tengo tanta claridad con respecto a lo que siento. ¿No? Cuando vos hablas de decir lo que se siente. Yo no tengo una claridad, digamos, tengo una claridad momentánea que tiene que ver con determinados estados mentales, emocionales y bla, bla, bla. Pero en el diálogo, si querés, volviendo a nuestro eje de reflexión, yo me zambullo y en un momento me pierdo. Perdón. Pero es verdad, a mí me pasa un poco eso. Sí. Sí. Te bancamos, todo bien. El famoso coro griego. Excelente. Nunca lo había visto. Bueno, ahí termina el humor en el diálogo. Ahí hay humor. En el diálogo. El humor todo el tiempo está, no me digas que no. Me sacaste la carta del humor que la había puesto ahí con vehemencia. Está presente. Si no sé, para mí se me sacaba todo. También, porque Pará, si hay pero, voluntad de ¿sabes ambas por qué? partes- ¿Qué? Sí. No, digo, hablo la voluntad también, porque si no hay voluntad de ambos lados, también el diálogo se corta. Digo, tiene que haber un encuentro y una voluntad Sí, de puede ambos haber de un seguir conflicto, dialogando, puede haber un ¿no? conflicto, una necesidad, no te queda otra. Para seguir avanzando no te queda otra que hablar con el otro. Yo me resisto al tema del humor por lo siguiente. Yo justo te quería preguntar eso. Yo, sí, lo quiero, ¿por qué bueno, te resistes? por eso me resisto. Porque cuando uno dice, tiene que ser así, no, pero tiene que ser de buen talante, no, tiene que ser con humor. Y si no te puedes reír, y si no te puedes reír porque te violaron en la infancia y estás hecho mierda, ¿sabes cuánta gente que hay así? O tenés una psicosis y la estás pasando mal, o estás en la calle, no te podés reír, boludo, no te podés reír. Entonces, dialogá con lo que tenés. Si viene la risa, bueno, bárbaro, pero ¿por qué la risa tiene que ser el mejor camino? Por ahí la risa es una excusa para boludear y no poder hablar de lo que te pasa, digamos, ¿no? No haría como una máxima de tiene que ser la risa. No, está bien, no, pero ahí, en el por ahí, la Puede ser una herramienta. Solo me Piensa digo- acá, Eso lo hay entendí una como que es una herramienta no, también no, como para propiciar el diálogo. Yo creo O que- sea, ¿Tenés, Yo, Pablo, tenés? Sí. No, yo me pasé al... Ah, te pasaste. Rosé. Bueno. para mí la risa es como una clave, Es un, eso, como una clave. Es re importante la risa. ¿Por qué? Porque en la risa podés jugar y en el juego podés explorar.
Y la exploración me parece central en la experiencia, como poder explorar, probar, ¿no? Como que es un modo también de incluir voces, el juego. Bueno, está bien, me quedo con la diferencia. Y también con los que no se ríen, ¿ok? Yo los banco, loco. A los que no se ríen los banco. Pero estás diciendo un No, es chiste. que- Que ríen. No, pará. Los que no se ríen también se ríen. Los que no se ríen también se Es que ríen. justamente, no sé, siento que a veces en el diálogo también se pueden decir cosas totalmente irreverentes y generar una risa, también una manera de aflojar la tensión y bueno, después retomar, ¿no? No como de distraer, sino también como, bueno, que no sea todo tan solemne y poder jugar, ¿no? Como dijo él, ¿no? Como, bueno, no ser tan, o sea, no, una irreverencia, Yo creo que la risa es fundamental. Igual tampoco entendamos risa como humor, ¿no? Puede ser un término mucho más sutil, no, digamos, que ríanse, tiene que ver con la ríanse. representación. Incluso puede, digamos, incluso instala un intervalo, digamos, Sí, un momento qué sé yo. de tensión. Sí, no sé. Digo, yo no es no- lo- para mí me parece que no es lo mismo el humor que reírse de alguien. Son dos cosas diferentes. Sí, claro. Digo, puede haber un diálogo que haya un equívoco Bueno. y ese equívoco tomarlo como parte del diálogo Sí, está bien. y hacerlo, digamos, circular, Sí. que ese equívoco traiga risas, ¿no? Un tropiezo, un cambio de ritmo en el diálogo. Sí. Yo pienso, digamos, por un lado, volviendo al camino religioso, si la risa es una forma de salir también de la ceremonialidad de las vidas religiosas y esa santidad, entre comillas, del camino de un monje o un jesuita o lo que fuere, que vive en serio la vida. Y es también una forma de mancillar lo sagrado o de profanar lo sagrado. Y ahí la profanación, sí, también, por ejemplo, para decir algo medio culturoso, pero es lo que se me ocurre a mí, la profanación, por ejemplo, la obra de Bataille, que es un teórico francés que discutía con Lacan y qué sé yo, que para él la profanación es camino del erotismo, por ejemplo, del erótico, ¿no? Y también la risa, por ejemplo, ¿no? O sea, profanar como una forma de eso, de sacralizar, no sé. Bueno, pero Por ahí. quizás porque estás pensando lo religioso y acá podemos volver al primer tema, me gustaría repensarlo, ¿viste? Porque estás pensando en lo religioso en términos casi cristianos, te diría. Porque cuando yo tomo con pinzas la palabra religiosidad que involucraste en nuestro diálogo y traté de tender hacia la idea de lo místico o lo metafísico, en realidad me parece que en el momento de la música tenemos que pensar en una ritualidad que implica una conciencia también de la sinrazón y de lo dionisíaco y de bla bla bla. Si no es todo muy apolíneo, la idea de que lo religioso es un monje que está en silencio y no se ríe. No, yo creo en los monjes budistas también que se cagan de risa. ¿Puedo decir algo? Obvio. Esto es un diálogo. Sí, no, pero era tu turno de hablar. Es una interrupción. Sí. Si no me parece buena interrupción en el diálogo, preguntar si puedes decir algo. Déjame decirlo. Yo no tengo un dogma acerca de lo que es bueno y lo que no en un diálogo. Más Es o menos. elegante, Acabas de vetar el humor. Es elegante y... Claro. Metiste una grieta. No. El humor no va en el Usaste el diálogo. humor. ¿Cómo me tiene Pero grieta? acabas de ¿Cómo? usar el humor igual. Sí, bueno, pero el humor Aplicaste se... esa herramienta. Pero no hago un discurso del humor. El humor se ríe a sí mismo. No, iba a decir que... yo te interrumpí, digamos, y para mí interrumpir y decir y pedir permiso está bien, pero me perdí totalmente del hilo, completamente. Bueno, ese es el problema de interrumpir así. Igual, claro, es interesante lo que decís, porque déjame decir que igualmente yo, a pesar de defender el humor, quizás tengo un problema a veces en mis diálogos, que los tiendo hacia las discusiones. ¿Me estás escuchando? No sé si estás dialogando. A ver, ¿Qué estaba diciendo? que a pesar del humor tenés una tendencia a... Yo tengo una tendencia, es verdad, a generar tensión en el diálogo. Sí, Lo sabés, un poco lo bromeamos. bienvenido sea, bienvenido sea. Qué sé yo, a veces, quizás por eso te estás preguntando qué hacemos con el disenso, porque es verdad que yo planteo disensos. Y a la vez me incomoda, no sé, lo planteo porque me incomodan, Sí. me doy cuenta que hay un tema ahí. ¿Conmigo?
No. En general. No, porque yo me di cuenta de que a mí me preguntaron, y ahí vi Pablo, qué pensaba yo de la diferencia. Cuando dije lo que pensaba de la diferencia, Pablo redobló la apuesta con la diferencia y dijo, no, el humor, digamos, ¿no? Y ahí se armó la nueva diferencia, ¿no? Porque saliste para otro lado. Los monjes, para mí un monje no es una caricatura que está en, digamos, no sé en dónde, en la historieta de televisión o de cualquier cosa imaginaria. Para mí un monje es como para vos la música. No sé qué es para vos un monje, pero para No, mí pero un vos lo monje... retrataste como el monje que no rías. Disculpame, porque los monjes que yo conozco no son tipos apolíneos, son tipos con la experiencia totalmente abierta, contenida en una experiencia sensorial de un monje, pero eso lo que contiene es una experiencia totalmente abierta, polimorfa, que tiene que ver con la música, porque los que yo conozco... ¿Pero que no incluye la risa? Sí. Bueno, no, porque vos trajiste al monje a la conversación como el hombre que no ríe, yo por eso pero no dije nada. No sé, ahora traigo... Había una peli, El hombre sin sombra. El monje que no. Había como una especie de prenda en un programa de televisión al que lo tienen que hacer reír y no se puede reír. Cuando termine la risa, yo quiero decir algo. Una vez que digas en una fiesta, son las 3 de la mañana y no puede decirlo. Un monje me parece a mí, y es polémico esto, porque hay que ver de qué habla cuando lo digo, pero el tema es que un monje no se ríe de sí mismo. Un monje no se ríe de sí mismo. No se ríe de sí mismo. ¿No? No. Como, ¿no tiene autoironía? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Vos pretendés que te aceptemos como si nada. No, yo creo que un monje se ríe de sí mismo, ante todo. Justamente la sabiduría consistiría en eso, en un punto. Yo no entiendo mucho. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la profundidad del lenguaje. No entiendo mucho cómo se puede cuestionar el humor en el diálogo, cuando el diálogo, la herramienta que utiliza es el discurso. Entonces, cuanto más profundamente puedas utilizar el discurso en todas sus dimensiones, el humor es una de las dimensiones del discurso, más rico puede ser el diálogo. Entonces no entiendo mucho. Yo no cuestiono el humor, yo cuestiono la dictadura del humor. Decir que lo que te permite dialogar con lo diferente es el humor. No, loco. No, sin dialogar duda, con lo diferente sin prerrogativa, a veces es la guerra. Es la guerra, ¿viste? Pero la guerra es una forma de diálogo, carajo. Yo creo que es el agotamiento del diálogo. No, justamente. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, está bien, yo no. Perdón. Podemos pensar diferente también. No, justamente creo que la guerra es cuando el diálogo ya no. Bueno, yo pienso que ya agotó. Yo ahí agotó lo debato eso, yo lo debato. Okay. Lo he debatido hace poco en la conferencia que fuimos con Eli, de conferencia de prácticas dialógicas en Olomouc. Uno de los debates fue este, digamos. Mi debate era este. La diferencia, porque yo lo que citaba era a un teórico judío alemán, que se llama Hermann Cohen, y ahí yo lo compartí con vos, porque lo has leído y lo hemos discutido. Así que por ahí lo tengamos que volver a discutir, no lo sé, pero creo que no. Pero él dice que el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo, el prójimo no es el próximo. O sea, no necesariamente es dicho bacanalmente en relación a esta discusión, con aquel con el que te reís. Porque si no, no tiene sentido el término de diferencia. El prójimo es el enemigo, el más lejano. Ahí tiene sentido el precepto. Amarás a tu enemigo como a ti mismo. Sí. Claro, pero una vez que llegaste a la instancia de la guerra, es porque llegaste al límite del diálogo, es decir, porque ya no hay discurso. La guerra ya no es un discurso. Lo que pienso entonces, en el momento en que agotaste la posibilidad de discurso, agotaste la posibilidad de diálogo y pasás a la guerra, pasás al acto físico. Sí, para mí el diálogo no es solo discurso. El diálogo es la vida misma, es la vida, es el intercambio de seres, el intercambio de destinos, el intercambio de culturas, es un diálogo también. Para mí, cuando uno entiende que la guerra también es diálogo, la empieza a pensar de otra manera. Hay filosofías de la guerra, hay muchas filosofías de la guerra que piensan la guerra como diálogo. Cuando uno empieza a pensar la guerra como diálogo, es más fácil desactivarla, porque la desactivas por otros medios, digamos, ¿no? No por los medios de la guerra que se alimentan a sí mismos y terminan siempre en lo mismo, en la reproducción de esa herida sangrante que piensa que hay que ser violento con el otro para no sé para qué, porque qué carajo vas a resolver con una escopeta, ¿viste? O sea, matás al otro, bueno, bárbaro, pero no vas a resolver un conflicto cultural así.
Pero sí lo podés resolver entendiendo que aquel chabón con el que vos te peleás es tu hermano, porque es tu enemigo, es tu hermano, ¿entendés? Y te estás peleando, pero es tu hermano. Para mí es eso. Yo pienso así. Claro, pero esa es la posibilidad del diálogo. Eso es porque el diálogo siempre está en potencia, pero la guerra agotó la instancia. Se pasó a una instancia prediscursiva. Bueno, yo pienso diferente. Sí. Pero digo, si vemos la guerra como el sometimiento de un pueblo sobre otro, de un poder sobre otro, digo, podría pasar lo mismo en intimidad, digamos, que una persona someta a otra encerrándola o torturándola y ahí no hay ninguna posibilidad de diálogo. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo salís del sometimiento? ¿Llamás a la policía? ¿Por qué estás sometido? Por ahí porque esa mujer, en el caso de mujer y varón, esa mujer le dio ese poder a ese hombre. Necesitaba ser protegida por el otro. Y le dio un poder al hombre. Ese poder lo tiene ese hombre, no lo tiene la policía que la va a salvar. Si salís del sometimiento, desbaratás la escena en la que estás metido. Y salís del sometimiento con diálogo interno, que el diálogo interno es muy importante, pero que está vinculado también con el externo, que es la lógica del amo y el esclavo, de Hegel, que no soy experto, pero que Todorov la toma para pensar las novelas de Dostoyevsky, el vínculo interno con el sometimiento como algo personal, no como un problema con el otro, sino como algo que cada uno tiene con uno mismo. Okay, pero ahí abriste como otro tipo de diálogo, que es el diálogo interno, digamos, en uno, con uno. Sí. Sí, las voces internas. Bueno, es un camino, fuimos de la guerra al uno a uno, al diálogo íntimo. Yo acuerdo con vos en que la guerra es una instancia del diálogo. Lo que me parece es que es una instancia del diálogo con un costo demasiado alto y que ese costo termina significando las características de ese diálogo, porque sí es verdad que es un diálogo bastante, con fines bastante berretas, digamos. El fin es la dominación. Si pensamos el diálogo, entonces, como algo que puede representar la guerra, entonces el diálogo como algo que lo que pretende es imponer su forma de acción sobre las cosas y su poder sobre el otro, deja de ser interesante el diálogo como tal. Sí, ¿Se entiende? pero el tema... Porque la idea del intercambio, bueno, ahí tiene que implicar una especie de... Ante la diferencia, y ahí vuelvo al humor, ante la diferencia, risa. ¿Yo te puedo decir algo? Porque me da risa que pienses esa estupidez que estás pensando, no estoy hablando de vos, No, estoy bien, hablando bien. de arquetipos. No, el tema, para mí esta discusión vuelve a otra que tuvimos antes, que es la de lo privado y lo público. Digamos. Si la guerra es lo público, digamos, entre culturas, en lo privado estamos en una intimidad, que es la escena que Silvana trajo, que yo la interpreté como hombre y mujer, pero podría ser otra. Pero vos, Pablo, tomás el tema de la dominación. Vos decís que en una cultura un pueblo quiere dominar a otro, y entonces se termina el diálogo. En una relación, No, en una guerra. En una relación... No, en una cultura no, en una guerra. En En la la guerra es guerra- el intento de dominación de los poderes del otro. Discúlpame, ¿no nos pasa a nosotros culturalmente, como personas en la intimidad y en lo público, que queremos dominar y tener control sobre todo, y por eso no nos bancamos al chabón que piensa diferente? Bueno, estamos en un terreno, sí, Sí, es pasa. posible, pero también estamos acá para repensar esa clase de cosas, ¿no? Digamos, yo Sí. no puedo decir sin más que eso es así y quedarme tranquilo y hacer un asado, qué sé yo. Bueno, justamente, mira, digo el asado, me debato sobre ser carnívoro o no hace tiempo, porque tiene que ver en el desarrollo de la dominación por sobre otros seres diferentes a mí, la idea de matar seres vivos para comer. Entonces hay una filosofía que está atrás de la animalidad que a mí me resulta interesante, quizás siguiendo ese rastro. Porque me parece que no es interesante intentar imponer el propio punto de vista. Obvio que es parte de mis formas del diálogo. Sí. La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a definir la diferencia? ¿La diferencia es con aquel que puedo hablar o la diferencia es la diferencia que tenga que ver? ¿Por qué tengo que definir la diferencia? Si no, la pongo la diferencia dentro de mi casa, de los míos. Si la diferencia, nosotros hablamos de la diferencia, incluir la diferencia, estamos Sí. todos a favor de incluir la diferencia, pero ¿cómo la vamos a definir la diferencia? ¿La diferencia más pequeña, con aquel que me puedo reír o con el que me puedo comunicar? ¿La diferencia más No, grande, bueno, hay valores adentro del diálogo? ¿Vamos a dejar afuera? Para ¿Estamos cada uno de dejando afuera? nosotros hay cosas que tienen diferentes valores, qué sé yo. Para cada uno de nosotros hay determinados momentos, instancias de la vida que tienen valores distintos. Hay gente que no puede estar con alguien cerca que escuche Arjona, qué sé yo. Bueno, yo, por ejemplo.
Sin el manejo. Hay gente que eso no le importa, que no escucha música, ¿no? ¿Entendés? Como... Igual yo me pregunto, digo, ¿cuál es el objetivo del diálogo, la práctica del diálogo? Digo, como cualquier persona uno debería de intentar el diálogo y crecer en el intercambio de las diferencias, digo, porque... ¿No querés hacerlo? Es el humor. Yo dialogo con quien quiero, ¿no? Me interesa. No, pero a mí me interesa lo que está diciendo ella, porque yo todo el tiempo pensé, ¿estamos hablando del diálogo en abstracto o estamos hablando de diálogos concretos, con objetivos, con la voluntad, dijiste vos, con la disposición de cada uno de los dialogantes a dialogar? Eso me da vueltas todo el tiempo, ¿no? Si es una cosa en abstracto o es una cosa en un diálogo concreto, en un espacio-tiempo determinado y con un objetivo o un tema. Digo, porque es diferente. A mí hay cosas que se me van de lo que estuve escuchando recién, justamente por eso, ¿no? Retomo lo que vos decías de cuál es el objetivo. Entonces, ¿cómo incluís la diferencia? ¿Qué sé yo? Si lo ves desde el punto de vista político, hay personas con las que no se puede dialogar, de eso convencida. Y entiendo que es el otro el que no quiere dialogar, no yo. Digo, con mi ley yo no pondría a dialogar nunca. Digo, por decir una cosa muy, muy extrema. Pero bueno, la pregunta tiene que ver, toda esta conversación tiene que ver con, y tu propuesta tiene que ver con el diálogo en abstracto. ¿Estamos hablando del diálogo en abstracto o estamos tratando de pensar diálogos concretos, diálogos con objetivos? Diálogo entre personas que se conocen, diálogos entre personas que no se conocen, un diálogo banal en un colectivo, en un taxi, o un diálogo entre amigos. Pero no son iguales. No son iguales, hay niveles. Para mí está bueno lo que decís, Vicky. También me trae algo importante para decir, para pensar. Y es que, bueno, para mí el diálogo es una propuesta cultural. Para mí el diálogo es una propuesta cultural. Sí. Y para mí, por ejemplo, esta reunión, nosotros ahora podemos estar hablando libremente, riéndonos, abrazando diferencias, que no son diferencias que nos van a hacer pelear, pero que porque tenemos laburo personal cada uno de nosotros, entonces no nos vamos a sentir heridos fácilmente. Hay una amistad que es más fuerte que... Bueno, Sí. hay una amistad... Ahora que se fue Se pudrió todo. Se fijó en un momento, yo no podía... Se puede pudrir todo. A mí muchas veces se me pudrió todo. Yo muchas veces fracasé en mis diálogos, en mis reuniones, en mis propuestas, en mis encuentros con amigos. Muchas veces fui el hazme reír de otros. Pero qué abismo, ¿viste esas anécdotas cuando y en un casamiento de repente uno acuchilló a otro? Siempre me intriga, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo fracasó ese diálogo para llegar a ese punto? A mí nunca me pasó eso, A mí tampoco, válgame Dios. nunca me han acuchillado, pero he tenido debates muy feos y también peleas en la calle, con botellas que se rompieron, que me ha pasado en mi búsqueda de entablar diálogo, digamos, ¿no? Cuando estuve en crisis en el 2007. Pero este encuentro para mí es un encuentro de diálogo, digamos, ¿no? Este es un encuentro de diálogo. Es un encuentro abierto, en mi casa, lo abrimos en las redes, implica también una propuesta de la Copa del Árbol, es un diálogo con Pablo, pero también es un diálogo con mucha gente que no sabemos si nos está viendo, o qué significado tiene hacer un vivo, qué significa compartir una experiencia de voces y discursos en el medio de esta vida, de esta cultura, de esta sociedad, de esta casa. Para mí eso es un diálogo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dialogar. Dialogar, aprender con el otro, pasarla bien, construir algo, pelear si se hace falta. Y no es algo que se da naturalmente en cualquier reunión de amigos, decís vos. O sea, pero, vos tenés una teoría sobre el diálogo. Pero lo estudiás, no leí tu libro. Dale, Eli, perdón. No, escuché, sí, Eli. No, que me pregunto si tal vez cuando vas a conversar con otra persona, cuando vas a dialogar, estableces eso con el otro, como que lo pensás dialógicamente, que
qué queremos conversar, como que el marco lo pensás con el otro y eso ya es un diálogo sobre lo que querés conversar. Y por otro lado, que siempre está esa posibilidad, no es que se termina, porque siempre hay una potencialidad. Es como hablar de la conclusividad o del arte o de las ciencias. Siempre está la posibilidad de inaugurar un diálogo con otros sobre, no sé, sobre lo que sientas o lo que sea necesario y eso implica también como un gesto de acercamiento, de aproximación a los otros. Pero eso no lo define uno de antemano, se define colectivamente, claro. Sí, es una invitación. Porque aparte si está definido eso por alguna de las partes, ya faltaría ahí como la horizontalidad, ¿no? Sí, ese es un tema para mí importante, que me gusta que lo traigas, Eli, que yo creo que es así también. Y no sé, siento que es compartido por los amigos que están con nosotros, pero a veces noto que me quedo muy solo cuando hago mis propuestas de diálogo y que tengo muchas resistencias también. Me cuesta mucho y estoy muy solitario. No tengo mucha gente que me siga, entre comillas, digamos, ¿no? En esta propuesta. Es muy solitaria. Y me quedo solo, ¿no? Y también me pregunto entonces por qué eso pasa y que creo que tiene que ver con lo que dice Eli también, ¿no? Como que es una propuesta muy cerrada en un punto porque es como algo que yo sé, que yo conozco, que yo creo que es así y que por ahí otros piensan diferente y cuál es el punto de unión, cuál es el punto de encuentro, ¿no? O sea, si es algo definido, si es diálogo debería ser definido por todos. Sin embargo, soy yo el que está insistiendo con algo y me quedo muy solo con eso, de verdad. No sé si es eso el libro. Pero no entiendo, porque no entiendo. ¿En qué sentido decís que te quedas solo cuando propones un diálogo? Cuando querés hablar sobre el diálogo, dialogar sobre el diálogo, estamos dialogando. Yo pensé que esto iba a ser un diálogo sobre música y literatura, por ejemplo, pero estamos hablando del diálogo, estamos dialogando sobre el diálogo. ¿Y cuál es una situación en la que vos decís que te sentís solo cuando vos propones el diálogo? ¿Cómo sería un ejemplo? Sin contar detalles, pero digamos... Sí, me pregunto cómo llegamos a hablar del diálogo, ¿no? Porque ¿cómo llegamos? ¿Vos qué pensás, Vicky? Te pregunto a vos. ¿Por qué estamos hablando del diálogo y cómo vemos eso? Que de repente ir a una charla de música y... Claro, yo venía otra cosa, pero... Yo dije que el diálogo era arte, pero estamos discutiendo al final si el diálogo es algo o no. No, te pregunto porque me llama la atención. ¿Por qué decís que te sentís solitario? En el sentido... Por eso repito, yo sé que vos trabajás el diálogo como tema y es una teoría que yo no sé, no conozco. Entonces, lo que voy a decir, lo que digo por ahí es del desconocimiento absoluto. No llego a entender en qué sentido vos decís que te sentís en soledad cuando propones diálogo. Esa es la parte que no entiendo. No sé si puedo formular la pregunta, ¿no? Y en realidad, porque para mí el tema lo voy a tirar rápido, sí. Y en contexto, digamos, pero rápido. La pregunta por la diferencia es una pregunta muy incómoda, digamos. Yo también soy una persona que por ahí soy incómodo, o una persona que también es incómoda como persona. Bueno, porque molesta en el sentido de plantear incomodidades cuando las siente y las siento mucho y me pasa eso. Y entonces tengo pocos amigos que resistan eso en el tiempo o que les interese compartir esa experiencia. Y ahí es uno. Y menciono a Yair porque pensé en la maestría. De la maestría yo no tengo vínculo con muchos. Tengo un vínculo con vos, nos vemos cada tanto. Yair es mi amigo, pero no hay mucho más. En ese sentido digo que estoy solo. Claro, pero también, ¿cómo definimos los vínculos también, no? ¿Por qué? ¿Qué entendés vos por vínculo, no? O lo que entiende cada uno de nosotros, o que buscás en un grupo de personas con las que compartiste, por ejemplo. ¿Qué busco? Claro. No, bueno, busco la producción conjunta, la heterogeneidad, el intercambio de horizontes. A veces se me da, a veces no, también voy aprendiendo en el camino. Voy aprendiendo todo el tiempo en el camino, pero yo tengo un objetivo, o sea, tengo una mirada, digamos, ¿no? De dónde quiero ir. Y quiero llegar ahí, no solo, digamos, quiero que sea, porque eso es compartido ese lugar, digamos, ¿no? Así que,
digamos, en ese aprendizaje soy tesudo, porque no me... Es como que si todos dicen vamos para allá, cuando dije así me acordé de mi abuelo Salomón, sobreviviente. Pero no, yo no quiero hablar de mí, digamos, o mucho. Sí, no era la intención. No, quería, perdón, ¿puedo cambiar un poquito el tema? Sí. Como quería aprovechar un poco que estaba Pablo acá y hacerle una pregunta a él, ¿cómo pensaba él que dialogaban o que danzaban en su experiencia, en su camino, el arte, la música y la literatura? Vamos a ver, que yo creí que íbamos a hablar hoy. Ay, qué sé yo, es tan complejo, ¿no? O lo que O quieras tan contar, sencillo, lo que no quieras sé. contar. Yo cada vez me vinculo más con distintos lenguajes de manera aleatoria y continua. Entonces, ambas prácticas aluden a aspectos distintos, si querés, de lo creativo, y lo que tiene que ver con lo musical, como un poco conversábamos antes, lo vinculo más a algo del orden de las sensaciones y de presencias que se convocan, que funcionan, aparecen o no aparecen. Hablo de minucias imposibles, como un cierto swing o qué sé yo, o determinado acorde, determinada consonancia o disonancia, el intento entre lo físico y el instrumento. Y la literatura es el pensar. Yo la desarrollo así, y que utiliza las palabras con las que estoy ahora hablando, con las que te mando un mail y con las que pienso todo el tiempo. Entonces, esa diferencia en las herramientas es fundamental. Yo vivo de una manera mucho más metafísica, diría, la música y mi acercamiento con lo literario, con lo narrativo, tiene que ver con una especie de terreno más como desalienante, si querés, como poner ahí un poco todo lo que está pasando en la cabeza, encontrar un destino, un rumbo que me permita narrar, que me permita contar. ¿Respondí algo? Sí. Me parece que eso, en tus libros, bueno, agradezco la pregunta a Eli, que me encanta abrir para vos, para otro lado también. En tus libros yo lo veo eso, me gusta mucho leer tus libros porque veo un pensar, que es un pensar que está en tiempo presente, cuando uno lee y entonces uno imagina que la escritura, ¿no? Hay un pensamiento abierto que se comparte y que es una experiencia muy linda, cultural, digamos, una experiencia de lectura que es pensar con el otro, digamos, ¿no? Y eso lo veo en tus libros y me gusta mucho. Bueno, yo lo empecé a vivir así en un momento determinado y me doy cuenta que lo vivo así en las cosas que hago, y lo cual no me facilita nada, pero me doy cuenta que pienso escribiendo. No es que pienso y después escribo. Eso. Entonces, bueno, lo cual me expone a un poco lo que te contaba antes de iniciar la charla, a estar trabajando un texto muy sencillo, o que yo pretendía sencillo, y de quedarme un mes dando vueltas sobre ideas que están escritas pero que no sé exactamente cómo organizarlas, ¿viste? Pero porque a la vez el texto me va hablando, lo que hago es escribir y después vuelvo a eso diariamente o con un cierto periodo pero más o menos cercano, y empiezo a reorganizo, y ahí llego a alguna clase de idea que no estaba antes. Quizás como aparece en una primera instancia sí esté más cercana a eso más difuso de lo musical, como quien improvisa. Mira, interesante. Sí, bueno, Está bueno. Sí, no, está bueno porque bueno, porque decís que que hay un proceso, que tenés un proceso de escritura, que es un proceso de reflexión también, de pensamiento. Sí, paradójicamente
eso me nubló en mi experiencia, estoy hablando de mí, finalmente, algo de la experiencia musical. También te dije, creo antes, que no estoy tan conectado con la música, digamos que tengo una comunicación diaria con la música, o sea, toco un poco el piano, canto, no sé, siempre algo estoy haciendo, pero me doy cuenta que no estoy vinculado con la construcción, con la producción, por eso quizás discutí lo que decías al comienzo. Tengo en un montón de ocasiones pequeños momentos creativos en los cuales imagino un comienzo, un núcleo, algo de una música que podría encontrar un destino y una absoluta, ninguna clase de interés por llevarlo a cabo. Me está pasando eso. Entonces, en realidad tomo un apunte, grabo una cosa, algo así, pero sé que cae en un saco, de tan saco roto es un aro. ¿Y lo hablaste en terapia? Lo saqué en la última sesión. Perdón, te puedo... ¿Qué vuelve? O sea, ¿qué vuelve de... En un momento dijiste que hay algo que vuelve de la experiencia, de la escritura. ¿Qué vuelve? ¿Cómo te toca eso? Una cierta claridad. Una cierta claridad de la idea, digamos. No, y un rumbo. También, como un... Entonces, si lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo es eso, el próximo paso es tal. Algo así se presenta, ¿sí? Y a la vez está en diálogo, en relación con las cosas que voy pensando, porque me doy cuenta que pienso en la dirección de lo que imagino como un paso próximo. No, lo último, y en la experiencia de la música, ¿cómo se llama eso que como que vuelve a vos? Que si puedes contar un poquito más. Para mí la música vuelve en la construcción. Digamos, si no, es todo lo contrario, es como algo que se va. Es un ejercicio, es presente puro, es el improvisar, el estar ahí tocando, en general en forma dialógica con otros, pero puede ser solo, como que no. Pero es una especie de terreno absolutamente metafísico, ¿no? Estar ahí jugando entre los sonidos. Pero cuando algo vuelve, en mi experiencia al menos, es cuando los sonidos encuentran un orden y un sentido. Hacen sentido, de repente, ¿no? Ese movimiento armónico que ya conocías pasa otra cosa, te provoca algo diferente y va acompañado de alguna palabra o algo. Puede ser una palabra o un concepto, una imagen, en general una palabra, una frase, ¿no? Que a mí me provoca la convicción de que el oficio, el trabajo, me llevaría a construir un discurso. No sé. Pero ahí, claro, con eso que vuelve uno puede trabajar o no, qué sé yo. Yo en lo personal dejé de sentir, al menos por ahora, el deseo de volver, entonces, otra vez, porque ahí es como una ida y vuelta constante, ¿viste? Va, viene, y de repente hay una obra, una canción. Puedo vincular, después volvemos, Eli, a tu pregunta me parece más cautivante y hermosa que la mía, pero quería por ahí vincular, a ver si es productivo o no, esto que surge en el diálogo con Eli, con algo que nosotros debatimos o intercambiamos entre dos líneas de producción o de escritura. Una que está en el presente de la escritura y no tiene un fin, más allá de si lo vas a publicar o no sabes lo que va a venir después, estás construyendo algo abierto, que entiendo que sería algo parecido a improvisar, pero por ahí no es solamente eso. Y la otra línea, que es la de contar una historia, porque en tus libros
Creo que están los dos, por cómo está armado el de Lucía Maranca, pero está claro en Corsini porque es tu voz la que narra. Hay un pensar, que es un pensar que está en tiempo presente, y eso a mí lo que más disfruto, pero también disfruto del relato de época. Vos sos muy bueno contando épocas pasadas, especialmente, ¿no? Obvio. Sos muy bueno para narrar y pensar historias de épocas que ya no están vigentes, ¿no? De antaño. Entonces, eso lo valoro, y también esta relación entre el estar en el presente, que contraponemos, porque por ahí yo tengo un estilo más de estar en el presente, pero vos, si bien algo de eso manejás, pero cómo se conecta con la música, pero también te gusta contar historias, digamos, ¿no? Sos de narrar una historia, tenés un objetivo cuando escribís un libro, y además tenés caracteres que homenajeás, que vos estás construyendo a alguien por algún valor particular, que me parece a mí que hay una transmisión también, ¿no? Son varias. Hay varias cosas, dijiste. Sí, son varias. Sí. No, el valor que homenajeo, que yendo atrás para adelante, eso que celebro, eso que vindico, siempre es de orden más instintivo. Cuando me siento a pensarlo, no estoy seguro de hacer lo que hago, qué sé yo. Pero me entrego a una pulsión más de la intuición. Confío y avanzo. Lo narrativo para mí es descubrimiento puro, es como un terreno bastante desconocido. Nunca me sentí buen narrador de historias, me atolondro, me dejo llevar de manera desmedida por las emociones. Para mí los buenos narradores son los que pueden narrar acá una historia y cuentan de repente la historia del abuelo, y la cuentan genial. Los directores de cine son muy así. Yo no soy de esos, realmente. Pero sí, evidentemente hay algo que me cautiva en lo personal con respecto a cierta construcción de determinados momentos relativamente cercanos de la historia cultural de este país y de esta ciudad, diría. ¿Por qué? Entonces creo que ahí hay algo... No, si podés decir algo más sobre eso, que me parece muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué te pasa con el pasado, con las historias, con las épocas que ya pasaron, con la música? Es que no tengo una respuesta para dar, la verdad. Terminaría siendo una especie de sesión psicoanalítica pública, lo cual me da muchísima vergüenza. ¿Te querés recostar acá? Pero, qué sé yo, hay algo algo que me sucede con el siglo XX, me produce una extrañeza, un asombro que no cesa. Y ya no soy tan joven. Y realmente me inquieta un poco que hayan pasado tantas cosas en los últimos 100 años. Me resulta muy asombroso que 100 años atrás, poco más, poco menos, no existan prácticamente los sonidos grabados ni las imágenes, el montaje, sí, claro. Entonces algo me resulta muy inquietante de un tipo de vida que nunca conoceremos, quizás por haber vivido como todos vivimos un cambio de paradigmas tan fuerte a partir de la internet. Y insisto, esto que a vos parece tenerte muy tranquilo, a mí no deja de asombrarme, digamos, esto de que estamos transmitiendo, entre comillas. No importa que esté viendo una persona o nadie, sino que estamos registrando algo y con la posibilidad de que sea visto en cualquier lugar. Bueno, a mí eso me resulta todavía inquietante. Entonces un mundo que no tiene esas posibilidades me asombra en sus misterios, muchísimo. Me provoca una añoranza de algo que no he conocido, qué sé yo. Sale como un lugar medio de cierta melancolía, quizás ligada al desarraigo porteño, no sé. Por eso ahí ya implica interpretar algo sobre mí, que qué sé yo, no sé. Evidentemente me inquieta. Bien. Sí. Bueno, estuvimos reunidos un rato, creo que la charla fue larga, prolongada, pero espero que por ahí interesante también, o no lo sé, pero creo que no sé si quieren continuar, si no lo invitamos me gustaría invitarte, Pablo, si están de acuerdo, si piensan que es un buen momento para hacerlo, por ahí compartir con nosotros alguna canción. ¿Les parece que es un buen momento de cierre? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien.
¿Te gustaría? ¿Tenés ganas de...? Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child, a long ways from home, a long ways from home, a long ways from home, a long ways from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. A long ways from home. 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 Gracias. Gracias. Tuvo una canción bien igual. Gracias, Pablo. Pero para que abrazar. Por ahí no me querés abrazar. Lo necesita ahora. No le discutas. Ella ya está en la playa, vive buscando algo que la atraviese, que la retenga allí. Sueña como una niña, pide
flores y unos bombones de licor inglés, o que alguien le diga por qué la han dejado ir así. Siempre te veo tan sola. Siempre me veo tan solo. Yo que creo en un mundo feliz. Yo que confío en el mundo. Ella ya está en la playa, vive buscando algo que la atraviese, que la retenga allí. Ahora. Gracias. Bueno, gracias. No, gracias. Gracias. Bueno, gracias. No veo los lentes, a ver.